Hola, hola jóvenes. Bien, en esta clase vamos a realizar algunos ejemplos sobre el uso de la matriz de transición de n pasos y vamos a también construir una relación muy importante en el estudio de los procesos estocásticos homogéneos en tiempo, que es la ecuación de Chapman-Kolmogorov. ¿Ok? Entonces, bien, en la última clase lo que nosotros habíamos construido era esta matriz de transición de n pasos, que retomando un poco, pues dada una cadena de Markov, ¿sí? Con matriz de transición de un paso P, entonces operar o multiplicar P consigo mismo n veces da como resultado la matriz de transición de n pasos, donde la componente IJ de esa matriz P a la n, pues es la probabilidad de entrar en el estado J luego de n pasos, dado que en el tiempo inicial pues estábamos en el estado I, ¿de acuerdo? Y recordando que esto se puede ampliar, ¿no? Por la homogeneidad en tiempo, pues esto puede ser aquí un tiempo m y aquí un tiempo m más n, y la probabilidad va a seguir siendo, pues es prácticamente la componente IJ de esta matriz. Pero bueno, vamos a analizar ahora los ejemplos. Para eso, pues voy a recortar este primer ejemplo que tenemos acá, que nos pide calcule las matrices de transición de 5 pasos de los ejemplos 23 y 24. Ya vamos a ver cuáles son los ejemplos 23 y 24. ¿Ok? Bien, vamos a volver un poquito atrás. El ejemplo 23, ok, el ejemplo 23 era el del meteorólogo, ¿sí? Que ha construido un modelito empírico para predecir el clima y que tenemos su diagrama de estados aquí. Así que me voy a llevar el diagrama de estados para construir la matriz de transición. Copio el diagrama de estados y lo vamos a pegar aquí. Ok. Pues entonces nuestra matriz de transición, esto es para el ejemplo 23, ¿verdad? De hecho lo voy a poner aquí, ejemplo 23. Y aquí también. Para el ejemplo 23, entonces, nuestra matriz de transición de un paso P viene dada por los distintos climas que podemos tener, ¿verdad? Que sería el clima lluvioso, nublado y soleado. Lluvioso, nublado y soleado. ¿Ok? Entonces la probabilidad de quedarnos en lluvioso es de 0.8. La probabilidad de pasar de lluvioso a nublado es 0.15, si no me equivoco. Y la probabilidad de pasar de lluvioso a soleado es de 0.05. Bien. La probabilidad de pasar de nublado a lluvioso, es 0.7. La probabilidad de quedarnos en nublado es de 0.2. Y la probabilidad de pasar de nublado a soleado la habíamos estimado en 0.1. Finalmente, la probabilidad de pasar de soleado a lluvioso, 0.5. La probabilidad de pasar de soleado a nublado es 0.3. Y la probabilidad de quedarnos en soleado es de 0.2. Pues bueno, revisamos esto, porque si esto estuviera correcto, todas las filas deberían sumar 1. Correcto, correcto y correcto. Entonces, lo que queremos es calcular la matriz de transición de 5 pasos, ¿verdad? Bueno, la matriz de transición de 5 pasos, por lo que ya probamos anteriormente, es nada más tomar esta matriz de transición P y elevarla a la 5, ¿verdad? Bueno, pues para eso voy a irme a algún lenguaje de estos que utilizan matrices, ya puede ser MATLAB o puede ser Octave. En mi caso yo voy a utilizar Octave, que es el que hemos venido utilizando más seguido en la clase, ¿no? Y me voy a quedar en la ventana de comandos. Aquí no hay necesidad de programar nada. Simplemente entonces voy a introducir quién es mi matriz P, ¿sí? Y sabemos que la matriz P, la primera fila es 0.8, 0.15, 0.05. La segunda fila es
0.7, 0.2, 0.1. Y la tercera fila es 0.5, 0.3, 0.2. Entonces ahí tenemos nuestra matriz P. Ok, está correcta. Y lo que tenemos que hacer para calcular nuestra matriz de transición de 5 pasos, que en este caso yo la voy a guardar en la variable P5, pues lo que yo tengo que hacer es multiplicar P consigo mismo 5 veces. ¿Verdad? Entonces, el asterisco es el operador para la multiplicación matricial en Octet, ¿de acuerdo? Si yo quisiera predecir más o menos el tiempo en 100 pasos, pues ahí sí convendría hacer un ciclo, ¿verdad? Que voy haciendo estos productos. Aunque yo creo que Octet reconoce el operador modular, ¿verdad? Como el operador mod como potencia. Pero bueno, eso ustedes lo pueden ir experimentando. Ok, tenemos como resultado entonces esta pequeña matriz que tiene una característica muy interesante y que vamos a analizar en el futuro, ¿verdad? Pero pueden irla viendo desde ya. Pues entonces, la matriz de transición de 5 pasos sería esa que tenemos ahí. Esta es mi matriz de transición de 5 pasos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, voy a hacerlo un poco más grande. Pues que siguiendo la estructura que yo hice acá, donde puse que lo primero correspondía a lo lluvioso, nublado y soleado, lluvioso, nublado y soleado, la probabilidad de que llueva dentro de 5 días, dado que hoy estuvo nublado, por ejemplo, es del 76.24%. La probabilidad de que haga sol dentro de 5 días, dado que hoy estuvo lluvioso, por poner un ejemplo, pues es de un 6.87%, ¿verdad? Eso es. Entonces, en general, la probabilidad IJ, pues les recuerdo, ¿verdad? La componente IJ de esta matriz, pues no es otra cosa, voy a poner el 5 acá, que la probabilidad de que dentro de 5 días estemos en el estado J, dado que hoy estábamos en el estado I, ¿verdad? Eso es. Bien. Pues una característica importante que tiene esta matriz, que yo creo que conviene analizarla un poco ya que estamos aquí, es que vean que todas las columnas, perdón, todas las filas son iguales. Bueno, relativamente iguales, ¿verdad? Que hay unas pequeñas diferencias, ¿no? Que hay unas pequeñas diferencias, pero si yo hubiera seguido haciendo esos productos, en algún momento estas matrices, esta matriz, perdón, hubiera tenido todas sus filas iguales. ¿Y qué significa que las filas sean iguales? Bueno, a nivel interpretativo, esto lo que significaría, si todas estas probabilidades son iguales, es que la probabilidad de que haga lluvia en un futuro lejano, podríamos decirlo por así, es independiente de lo que está sucediendo hoy. Esto para un modelo del clima es como poco realista, podríamos decir, ¿no? Pero bueno, esas son cosas que ya se pueden interpretar de muchas otras maneras. Pero en general, el hecho de que todas estas componentes se vayan volviendo muy similares, lo que nos está diciendo es que la probabilidad de que haya lluvia, vean que esto corresponde a la probabilidad de que haya lluvia, no depende tanto, ¿verdad? De lo que ocurrió en el pasado. Esto para tiempos muy lejanos. La probabilidad de que esté nublado en 5 días no depende tanto de lo que ocurrió en el pasado. Y la probabilidad de que haga sol dentro de 5 días, pues tampoco, ¿verdad? Entonces, así se puede interpretar cuando una matriz de transición de muchos pasos va tendiendo a hacer todas sus filas iguales, ¿verdad? Eso lo que nos está diciendo es que la probabilidad de lo que ocurre en el futuro lejano no depende tanto del pasado. En la siguiente unidad, pues nosotros vamos a ahondar bastante en las propiedades de este tipo de matrices. Pues bueno, eso sería la matriz de transición de 5 pasos para el ejemplo 23.
Y para el ejemplo 24 es exactamente lo mismo, ¿verdad? Es tomar la matriz de transición que habíamos construido y multiplicarla por sí mismo, por la cantidad de veces que haga falta. Si no me equivoco, la del ejemplo 24 era la del juego de la ruina, que es un poco más extensa, ¿verdad? Pero bueno, yo creo que la idea se entiende, entonces vamos a proseguir. Para el ejemplo 24 no lo vamos a calcular. Ok. Vamos a ver el siguiente ejemplo, entonces. Sí, efectivamente, el ejemplo 24 es el del juego de la ruina y nosotros construimos una matriz para el caso particular en el que habían 10 estados, me parece. Entonces es una matriz grande, pero el procedimiento es exactamente el mismo, ¿verdad? Vamos a ver el ejemplo 26. El ejemplo 26 nos dice que para el ejemplo 23 determinemos el clima que se esperaría observar dentro de 5 días, dado que hoy está lluvioso. Okay. Vemos aquí. Y vamos a intentar determinar el clima que se espera que haya dentro de 5 días, ¿no? Puesto que hoy está lluvioso. Cuando vemos la palabra el clima que se esperaría, o la frase el clima que se esperaría, pues da la impresión, ¿no? Y está bastante explícito, de hecho, que lo que tenemos que calcular es un valor esperado. Pero ¿qué esperanza es la que hay que calcular? Pues lo que se espera observar en 5 días, ¿no? Lo que se espera observar en 5 días, dado que hoy está lluvioso. Ah, bueno, pues si lo que está ocurriendo hoy es lo que ocurre en el tiempo cero, y yo quiero saber qué esperarme en el tiempo 5, yo lo que quiero conocer más que todo, pues es el valor esperado, ¿verdad? Que se debería observar en el día 5, condicionado a lo que se está observando en el día 0, ¿de acuerdo? Bueno, entonces yo lo que quiero es la esperanza de lo que va a ocurrir en el día 5, dado que hoy está nublado. Y nosotros sabemos calcular estos valores esperados, ¿verdad? Porque esta es una sumatoria a lo largo de todos los estados, ¿sí? De precisamente esos estados, pero como esta es una condicional, ¿verdad? Pues esto debe ir multiplicado por la probabilidad de que X5 entre en el estado K, dado que X0 está en el estado nublado. Y bueno, esto va a ser imposible de calcular si no hago algunas correcciones, ¿verdad? Este ejemplo es interesante. ¿Por qué? Porque los estados en el ejemplo 23, que es del clima, están dados en términos eh, cualitativos, ¿verdad? Están dados a través de palabras, lluvia, nublado y soleado. Así que si esta sumatoria recorre todos los estados, ¿cómo es posible que esta sumatoria entre aquí lluvioso y voy a multiplicar lluvioso por esta probabilidad? Eso es imposible, ¿verdad? Entonces, este ejemplo es interesante porque nos dice qué hacer cuando los estados vienen dados no por valores, sino que por etiquetas. Y es una cosa muy sencilla, que ocurre en los deportes, ocurre en muchos contextos, ¿verdad? Para distinguir a los diferentes estados o a las diferentes partículas, ¿verdad? Pues entonces yo puedo, en lugar de usar palabras, usar números. ¿Cuáles números? Los que ustedes quieran, ¿verdad? En este caso, para mí, lluvioso va a representar el estado 1, nublado va a representar el estado 2 y soleado va a representar el estado 3. ¿Sí? Así que yo puedo cambiar aquí, vamos a ver, nublado es el estado 2. Así que yo puedo cambiar aquí X0 nublado, por decir que X0 está en el estado 2. Y lo mismo puedo hacer aquí, ¿verdad? Cambiar el valor nublado por el valor del estado 2. Pues entonces ahora sí tiene sentido, ¿no? Entonces esto sería igual a la probabilidad de que, vamos a ver cuál es el estado 1, lluvioso. Pues esto sería el estado lluvioso por la probabilidad de que dentro de 5 días llueva, dado que hoy estuvo nublado. Vean que, bueno,
Voy a terminarlo, ¿verdad? Más 2 por la probabilidad de que dentro de 5 días esté nublado, dado que hoy está nublado, perdón, más 3 por la probabilidad de que dentro de 5 días haga sol, dado que hoy está nublado, ¿no? Bueno, y esto en realidad no es otra cosa que 1 por la componente 2,1 de la matriz P a la 5 más 2 por la componente 2,2 de la matriz P a la 5 más 3 por la componente 2,3 de la matriz P a la 5. O sea, esta es la componente 2,1, 2,2 y 2,3, ¿no? O sea, cuando yo quiero saber la probabilidad de lo que ocurra en el futuro, dado que en el tiempo actual sé lo que ocurrió, como aquí era el estado 2, por ejemplo, pues basta con tomar esos valores que estén en la fila del estado que condiciona, que en este caso es el 2, y esos valores de esa fila los multiplico, ¿verdad?, por los diferentes estados. Básicamente es eso. Multiplico los estados por la fila. Por ejemplo, si aquí fuera el estado 1, pues voy a tomar la fila 1 y esos valores los voy a multiplicar con los posibles estados. O sea que computacionalmente yo puedo guardar los estados en un vector y esos estados que están guardados en ese vector, que conviene que este vector sea columna, ¿sí? Así que lo voy a transponer, lo puedo multiplicar, ¿verdad? Con la fila 2, ¿verdad? Los puedo multiplicar con la fila 2 de la matriz de transición, ¿sí? Y eso pues nos da como resultado el valor esperado, ¿sí? Entonces, uno puede construir una fórmula para calcular los valores esperados, pero bueno, pueden intentar ahondar un poquito más en eso, ¿verdad? Así que vamos a hacer este cálculo. Bueno, y lo voy a hacer aquí precisamente. Vamos a ver. Mira, Octave. Yo tengo la matriz de transición de 5 pasos aquí y voy a construir los estados, ¿verdad? Entonces voy a guardar mis estados en un vector al que voy a llamarlo así, estados. Ah, bueno, tenemos el símbolo S, ¿verdad? Que es el con el que hemos estado llamando los estados. Yo he construido estados 1, 2 y 3, ¿verdad? Donde sabemos que 1 es lluvioso, 2 es nublado, 3 es soleado. Y yo lo que quiero multiplicar es este vector por esta fila, ¿no? Por esta fila. Entonces, esto es sencillo. Voy a multiplicar P5 por la transpuesta de S, ¿no? Entonces yo multiplico P5 por la transpuesta de S, sería este valor por 1, más este valor por 2, más este valor por 3, y eso va a quedar en la componente 1. Este valor por 1, este valor por 2, y este valor por 3, y eso va a quedar en la componente 2, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, como yo lo que quiero son estos valores por estos estados, con lo que me tengo que quedar es con la componente 2, ¿no? Bueno, pues la componente 2 sería 1,3064. De hecho, voy a llevarme esto. Esto es interesante que lo analicemos. Y voy a concluirlo aquí. Vamos a ver, la probabilidad que yo estoy buscando es esta, la segunda. 1,3064. Pero vamos a analizar este vector, ¿sí? Que este vector fue la matriz de transición de 5 pasos multiplicada con los estados, ¿verdad? Con la transpuesta de los estados. Así que la primera fila de esta matriz multiplicada por estos estados me dio esto, ¿sí?
La segunda fila de esta matriz multiplicada por estos estados me dio esto. Y la tercera fila de esta matriz multiplicada por estos estados, pues me dio esto. Entonces vamos a analizar qué es la iésima fila de esto. La iésima fila de P a la 5 multiplicada por S' es la sumatoria, ¿sí? A lo largo de K, de P sub I K, multiplicada por los distintos estados, ¿verdad? Multiplicada por los S sub I, digamos. Que esto sería P1K multiplicada por el estado 1 más P2K multiplicada por el estado 2 y así sucesivamente, ¿verdad? Más PNK en general, podríamos decir, multiplicada por el estado N. Que por lo general estos estados los enunciamos precisamente con estos subíndices, ¿no? El estado 1, el estado 2. Entonces esto lo que sería, vamos a ver, el estado 1 multiplicada por, esta es la matriz de transición de n pasos, ¿verdad? Lo estoy haciendo en general, n pasos, n pasos, n pasos. Esto sería, ok, y aquí la K va tomando ya valores, ¿verdad? Aquí estoy cometiendo un error. Esto sería P11, P12. Sí, esto lo estoy haciendo mal. Porque el I está fijo. Vamos a suponer que el I está fijo, ¿sí? El I está fijo, y lo que se va recorriendo es el valor de K, ¿verdad? Precisamente eso. Ok, pues esto sería P sub I N 1 por el estado 1 más P sub I 2 por el estado 2 y así sucesivamente, ¿no? Más P sub I, no voy a utilizar la N, sino que voy a utilizar otra letra, M vamos a decir, por el estado M, ¿no? Pues esto que tenemos aquí no es otra cosa que la sumatoria, ¿sí? A lo largo de todos los estados, ¿sí? A lo largo de todos los estados, ¿sí? A lo largo de todos los estados, de esos estados, por las probabilidades de n pasos, ¿sí? O por las probabilidades de en el tiempo n entrar en el estado a ver, m precisamente, en el tiempo n entrar en el estado n, m, dado que en el tiempo 0 yo estaba en el estado i, que es el estado fijo que he dejado, ¿verdad? Este estado i lo dejamos fijo. Pues esta no es otra cosa que la esperanza, ¿verdad? Esta es la esperanza, ¿sí? De que en el tiempo n estemos en el estado m, la esperanza de lo que ocurra en el tiempo n, dado que en el tiempo 0, ¿verdad? Hay que corregir aquí, dado que en el tiempo 0 estábamos en el estado i. O sea que esta primer componente que se obtiene mediante este producto no es otra cosa que lo que se espera que ocurra en x5, dado que en x0 estábamos en el estado 1. ¿Sí? Valor esperado de x5, dado que x0 fue 1. Esto sería el valor esperado de x5, dado que x0 fue 2. Y así sucesivamente, ¿verdad? Eso es lo que estoy intentando explicar. O sea que matricialmente podemos obtener todos los valores esperados de hecho, ¿verdad? Y eso es muy conveniente y muy interesante. Pues bueno, vamos a pasar ahora a un análisis que no hemos hecho y que es sumamente relevante también, y es el siguiente. Vamos a ver. Matricialmente, si P es una matriz, que en este caso es nuestra matriz de transición,
pues entonces es cierto que esa matriz de transición elevada a la m más n es igual a p a la m por p a la n, ¿verdad? Siempre y cuando m y n sean enteros no negativos, ¿verdad? O sea que lo voy a decir así, son enteros no negativos. ¿Por qué no negativos? Porque si fueran negativos, P debería ser invertible y no sabemos si P es invertible. No tenemos esa certeza, ¿verdad? Con las matrices de transición. En general, las matrices estocásticas no necesariamente son invertibles. Pero no está mal porque para nosotros estos exponentes sí indican las veces que P se multiplica por sí mismo, pero también indican pasos temporales, ¿verdad? Por ejemplo, P a la M es la matriz de transición de M pasos. De M pasos. Y bueno, P a la N es lo mismo, pero en N pasos. ¿Ok? O sea, si estas matrices P a la M por P a la N es exactamente igual a P elevado a la M más N, quiere decir que son iguales componente a componente. Eso es lo que estamos diciendo. Son iguales componente a componente. Es decir, lo voy a poner aquí, ¿verdad? La igualdad matricial indica o implica que P a la M más N y el resultado de multiplicar P a la M por P a la N son iguales componente por componente. Entonces concentrémonos en una de las componentes de P a la M más N. ¿Sí? Concentrémonos en la componente IJ de P a la M más N. ¿Cómo se obtiene la componente IJ de P a la M más N a partir de este producto? Pues eso es el producto de la fila I de P a la M con la columna J de P a la N. ¿Sí? Entonces, esta componente se obtiene como el producto de la fila I, producto vectorial, ¿verdad? Producto de la fila I de P a la M con la fila J de P a la M. O dicho de otra manera, P a la M más N, componente IJ de esa matriz, es igual a la sumatoria por el producto vectorial, está dado en términos de una sumatoria, ¿no? A lo largo de K, de las componentes de P a la M, desde I hasta K, por las componentes de P a la N, desde K hasta J. ¿Verdad? Así podemos ver eso. O sea, yo estoy multiplicando la fila I, si esta es P a la M, yo estoy agarrando la fila I, y si esta es P a la N, la multiplico con la columna J. Y la multiplicación de esta fila con esta columna es la componente que va en el lugar IJ de la matriz, ¿verdad? Eso es lo que estamos diciendo. Bueno, pero aquí viene algo importante, ¿no? Esta es una matriz de transición de M pasos, ¿sí? Si P es una matriz de transición, que fue como empezamos, y aquí tengo P a la M, esta es una matriz de transición de M pasos. Así que la componente IK se puede ver como la siguiente expresión. La componente IK es la probabilidad de que XM sea igual a K, dado que X0 fue igual a I, y aquí la componente KJ no es otra cosa que la probabilidad de que xn sea igual a j, dado que x0 es igual a k.
Esto es posible por la homogeneidad en tiempo, ¿verdad? Vean que aquí estoy usando la homogeneidad en tiempo para establecer estas probabilidades, ¿sí? Entonces, a nivel interpretativo, lo que nos está diciendo esto es que la probabilidad de que en m más n pasos yo pase del estado I al estado J se puede calcular, ¿verdad? Como la probabilidad de que en m pasos yo parta desde el estado I fijo hasta algún estado K, bueno, de hecho los recorremos todos, ¿verdad? Y a partir de esos estados K, pues en n pasos llegar hasta el estado J, ¿verdad? Así yo puedo interpretar esto. O sea, para llegar del estado I al estado J, entre medio de estos m pasos y estos n pasos, yo debo caer en cualquiera de los estados K, ¿verdad? Y a partir de ahí moverme al estado J. Pues esta ecuación es lo que se conoce como la ecuación de Chapman-Kolmogorov, ¿verdad? Y es bastante útil y es sumamente importante porque, a ver, si yo quiero saber de algún fenómeno extremadamente complejo, cuál es la probabilidad de que en 1000 pasos o en 1.000.000 de pasos yo pase de algún estado, de hecho voy a decirlo así. Si yo quiero saber la probabilidad de que en muchos pasos yo esté en el estado J, dado que en el tiempo cero yo estaba en un estado I, y yo no quiero multiplicar P consigo mismo tantas veces, pero quizás conozco P a la 100, pues bueno, multiplico P a la 100 por sí misma hasta que logremos hacer que este numerito 100 coincida con este, ¿verdad? O sea, multiplico P a la 100 consigo mismo, este numerito dividido entre 100 veces, que serían 10.000 veces, ¿verdad? Entonces es una manera de ahorrar un poquito de recursos, ¿verdad? Por decirlo de alguna forma, ¿sí? Bueno, esas son cosas que se pueden hacer con la ecuación de Chapman-Kolmogorov y que yo creo que es importante que tengamos una visión interpretativa de esto, ¿verdad? Bueno, vamos a ver qué más tenemos por aquí para analizar. Aquí está justamente lo que decía. P a la m más n es la sumatoria. Tal vez estos estados yo los haya cambiado, ¿verdad? Creo que no los cambié, pero interpretativamente es exactamente lo que estábamos diciendo, ¿verdad? Es la probabilidad de pasar del estado I al estado K en n pasos y a partir de ahí pasar del estado K al estado J en m pasos. Pero vean que lo que estoy usando aquí es la matriz de transición a la m y la matriz de transición a la n. Para que en lugar de multiplicar P por sí mismo m más n veces, multiplico P a la m con P a la n, ¿verdad? Son matrices mucho más pequeñas, ¿verdad? Digamos, en productos, en la implicación de productos que tenga. A eso me refiero. Bueno, yo creo que hasta ahí vamos bastante bien. Aquí yo dejo algunas observaciones. Una es que la ecuación de Chapman-Kolmogorov tiene sentido únicamente si la cadena es homogénea en tiempo, ¿verdad? Porque si no fuera homogénea en tiempo, la probabilidad de pasar del estado 0 del estado I al estado K en n pasos no podrían, luego llegar del estado K al estado J en m pasos, no podría anunciarse de esta forma por este x0 que está aquí, ¿verdad? Yo pude poner este x0 aquí porque estoy asumiendo que, vamos a ver, voy a tratar de escribir aquí, yo creo que esto, si me lo permite, estoy asumiendo que esta probabilidad, ok, lápiz, yo estoy asumiendo que esta probabilidad que está aquí estoy asumiendo que es igual a esta otra probabilidad de que eh, dado que, lo voy a poner aquí abajito, dado que xn es igual a k. Estoy asumiendo que esta probabilidad y estas son iguales.
¿Por qué puedo hacer eso? Bueno, por la homogeneidad en tiempo, ¿verdad? De n a m más n hay m pasos, que sería lo mismo entonces que pasar de... ok, aquí era j, no sé por qué puse i. Y aquí era acá, sí. De n a m más n hay m pasos. De 0 a m hay m pasos. Y esta probabilidad de pasar del estado K al estado J se mantiene invariante porque no depende del tiempo, ¿verdad? Que es una de las cosas que hemos venido diciendo. Pues bueno, yo creo que esto lo podré borrar después. Y vamos a ver si hay alguna otra cosa relevante para hablar por hoy. Ok, no, esto lo vamos a dejar para la clase de mañana. Así que nos quedamos ahí por ahora. Listo, hasta luego.